Está el día de hoy haciendo pública la Corte una resolución donde, en atención a los municipios de Chihuahua, 11 municipios pedían la revisión de la Ley de Aguas Nacionales para dos temas fundamentales: que se privilegie a que primero tengamos agua para la población y no para otros sectores. Y lo segundo, para que se revisen las concesiones y se acaben con las concesiones irregulares que existen en muchas regiones del país y que hacen que en muchas partes de México no tengamos agua para darle a la sociedad, porque esa agua es extraída de manera ilegal. Vamos a ir a dialogar con el ministro Lainez Potisek, que es el promovente de esta iniciativa. Como ustedes saben, tenemos como Congreso de la Unión una agenda legislativa. Nosotros tenemos pautado lo que fue la discusión de la ley eléctrica que ha concluido. Estamos hoy por entrar a la propuesta que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar qué ley electoral requiere México para seguir fortaleciendo la democracia mexicana. Y tenemos uno de los temas sustantivos, que es la ley de seguridad con la que se va a incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Pero el tema del agua, ante esta determinación de la Corte, vamos a esperar primero el comunicado formal a la mesa directiva y que una vez que llegue el comunicado formal analicemos cuáles son los términos en la que la Suprema Corte emplaza a la 65 legislatura a atender el pendiente legislativo que tenemos y que hoy hay que recordar es reglamentar el artículo 4 constitucional, que es un tema que quedó pendiente desde la 62 legislatura y que hoy tenemos que entrarle para conocer bajo qué mecanismo le vamos a dar agua a los poco más de 12.6 millones de mexicanos que no tienen agua en sus hogares. Lo segundo, lo que está en este momento la Corte considerando, que es de qué manera vamos a revisar la Ley de Aguas Nacionales para determinar lo que se refiere al tema de las concesiones y a otro tema que no se ha abordado, que es el problema de las cuencas hidrológicas que el país necesita revisar. Lo que quiero decirles como presidente de la comisión, que el agua es un tema hoy impostergable para la sociedad mexicana porque el tiempo nos ha alcanzado. Diputado, en este caso la iniciativa que tienen pendiente sobre la cuestión del agua, ¿cómo le van a hacer? Porque parece que hay tantos intereses que existen que no los dejan avanzar en la legislación. Por votarse a las 62 y a la mera hora ya no lo subieron. El agua tiene que quedar claro que no tiene colores ideológicos. El agua no tiene color. El agua tiene que ser motivo de concordia y no de división entre los mexicanos. Lo que tenemos que hacer es escuchar a la sociedad mexicana. Yo quiero aquí reconocer a las 63 y 64 legislatura porque en efecto se ha estado discutiendo legislatura tras legislatura y no nos hemos puesto de acuerdo en algo que hoy queremos hacer. ¿En qué puntos tenemos coincidencias? Y poder generar una discusión favorable en torno a las coincidencias, y en qué punto tenemos divergencias. Y una manera de resolver estas diferencias de opinión es que privilegiemos el interés de lo que a México le conviene. Y cuando dicen escuchar, siempre viene la palabra mágica parlamento abierto. ¿Se abriría entonces un parlamento abierto para discutir esto? Es una de las posibilidades que hemos analizado en la comisión. Sin embargo, ahora hemos analizado todos los foros y parlamentos que se hicieron en las pasadas legislaturas. México ya dijo qué quiere. Y lo que México quiere son tres cosas muy sencillas. Primero, que tengamos la capacidad como país para que tengamos una ley que garantice que todos los mexicanos, sin importar la condición social, tengan agua en sus hogares. Lo segundo es que cuidemos el agua y ya no la contaminemos. Y el que contamine, que pague y descontamine. Y lo tercero es que quienes no pagan el agua, hoy paguen el agua para poderle dar agua con esos recursos que se van a cobrar del agua no fiscalizada o contabilizada y sobre todo de las aguas residuales que hoy día no se cobran, para poder formar con esos recursos el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica que hoy México necesita. Debe de quedar claro para ustedes como medios de comunicación que la inversión en infraestructura hoy tiene que ser una prioridad para la discusión presupuestal,
porque México necesita inversiones superiores a los 75,000 millones de pesos para plantas de tratamiento de aguas residuales, para desasolvar estas 210 presas que yo presentaba en el diagnóstico, para construir estas 34 presas que requieren ciertas regiones agrícolas del país, para poner en operación esas 2.600 plantas de tratamiento de aguas residuales y para comenzar los estudios de mejora interna de gestión que hoy nos muestran que en los más de 2.471 municipios, yo seleccionaría unos 700 municipios mexicanos, requerimos comenzar a cambiar la red obsoleta, que no haya fugas y que todo mundo tenga agua los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Sí, porque si no luego pasa lo de Nuevo León, ¿no, diputado? Que si no colapsa el sistema de agua. Postergar las decisiones en infraestructura genera casos como el de Nuevo León. No invertir en plantas de tratamiento genera problemas como lo que estamos viendo en la cuenca Lerma-Santiago, que hoy tiene graves problemas de contaminación, o la historia que les platiqué de lo que ha ocurrido en el río Atoyac. México tiene que ser un ejemplo en cuidado del agua, porque es una de las primeras razones para atender nuestro compromiso con el cambio climático. Diputado, hace rato usted mencionaba de una resolución que es sui generis en la Corte de Te cuento la historia. Ajá. Alfredo Crisóstomo es un indígena oaxaqueño que demandó, porque vive a la orilla del río Atoyac, y demandó que los municipios aguas arriba estaban contaminando el agua del río Atoyac que pasaba por enfrente de su casa. Y las autoridades locales, lejos de atender una demanda, se ampararon. Un grupo de abogados indígenas oaxaqueños forman el litigio indigenista oaxaqueño a cargo del doctor Carlos Morales, a quien recomiendo que puedan ustedes entrevistar, y generan una demanda por cuidar el medio ambiente y porque se garantizara el derecho que la Constitución le otorga del cuidado del medio ambiente y del recurso agua. Comienza a litigarse en los tribunales estatales y la Corte determinó hoy darle la razón a Alfredo Crisóstomo. Nadie tiene el derecho de contaminar el agua de los demás. Y esto está obligando a que más de 54 municipios oaxaqueños, desde donde comienza y nace el río Atoyac en Oaxaca, el gobierno del estado a cargo de Alejandro Murat, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, hoy queden mandatados, fíjense ustedes, para poder cumplir la ley, que es no contaminar, pero hoy lo tendrán que hacer por obligación de mandato judicial. Caso contrario, están en riesgo las responsabilidades de todos esos niveles de autoridad. Oiga, diputado, de los ríos que hay en México, ¿cuántos están así ya colapsados? Porque vemos que en Veracruz tienen muchos ríos y la mayoría están que dan miedo. Déjame te digo antes de eso, que no teníamos una numeralia hídrica en el país, que era algo muy importante saber cuántos ríos hay y cuántos de esos están contaminados. La triste noticia la supimos por un informe que dio una organización internacional, que más del 93% de los ríos mexicanos, más de 9 de cada 10, hoy tienen serios problemas de contaminación. Por eso queremos que los medios de comunicación le ayuden al país, alertando para que no sigamos contaminando ni los ríos, ni los lagos, ni las lagunas mexicanos. El agua tiene que ser hoy un tema de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.